Buenos días a todos. Hoy entramos al tema de los contratos asociativos. Son tanto las sociedades como otras figuras contractuales. Hoy en específico, para darle un pequeño giro a nuestro sistema de aprendizaje, no va a haber PowerPoint. Sí, por supuesto, grabamos la clase para intentar manejar esto a nivel de una clase en la forma más tradicional, y yo sé que obliga a hacer ciertos apuntes, lo cual considero positivo. Vamos a ver, cuando hablamos del contrato de sociedad en general y los contratos asociativos, lo primero que para nosotros se convierte en muy importante, y sobre esto hoy vamos a estar incluso facilitando borradores de estos contratos para una sorpresa más adelante. Sorpresa siempre va a significar evaluación, pero eso es lo que va a ser, pero es algo bueno. Y estos contratos asociativos tienen que ver con lo siguiente. Cuando visualizamos un contrato inicial, una compraventa, una hipoteca, un contrato de préstamo, tenemos a veces bilateralidad, tenemos sinalagma, tenemos un rubro de uno u otro lado, alguien entrega, otro da. Los contratos sociales, que no estamos hablando de Rousseau, sino del contrato de sociedades mercantiles y otras figuras asociativas que no veremos en detalle porque no es el sentido del curso y no tenemos el tiempo. Y otros contratos como las cuentas en participación, el contrato de alianza estratégica, son contratos donde todas las partes están de acuerdo en tomar una dirección común. En el préstamo, me das el dinero, yo te doy la garantía y te lo pago. En la compra-venta de un bien inmueble, yo te pago el dinero y inscribimos mi nombre. Cuando voy a McDonald's buscando una McRib que ya no voy a tener porque ya se acabaron, me tengo que volver con mi dinero porque lo que yo quería no me lo dan. 100 contratos que vemos tienen usualmente esa bilateralidad, esa coincidencia de intereses, esa reciprocidad de obligaciones. Pero hay toda una serie de contratos que, aunque los intereses son comunes, los vemos en las sociedades, en las alianzas estratégicas, y eso no significa que eventualmente allí también haya intereses contrapuestos. Frente a los contratos sociales, tenemos todo lo que son las normas de orden público que tienen que regir cómo se convoca, dónde notifican, cómo se distribuyen los dividendos. Puedo o no, como veíamos en la lección anterior, prestarle dinero a la sociedad. ¿Cómo lo hago? Esas normas de orden público que rigen el esquema de los contratos asociativos vienen a establecer pautas u obligaciones las cuales, en principio, se imponen del ordenamiento sus intereses en común. Contratos asociativos, por ejemplo, lo tenemos en la distribución comercial. En la distribución comercial tenemos el trabajo que hay entre un fabricante
y un distribuidor de estos productos para que ellos en efecto puedan, logren, avancen en el tema de las ventas y el interés común que comparten. Entonces nos encontramos aquí con estas actividades que implican, y la palabra clave de los contratos de sociedad y los contratos asociativos son las reglas de colaboración. Estas reglas de colaboración van tendientes a uno o varios intereses en común. Estos contratos, los contratos asociativos, tienen que establecer entonces las reglas de hacia dónde vamos, de qué negocios seguimos. Y un tema de la vida real es más fácil hacer el contrato de sociedad que pensar qué vamos a hacer con la sociedad. O sea, hacer una sociedad, constituirla, dos socios, si es una sociedad anónima, una junta directiva, si es en efecto una sociedad de responsabilidad limitada, poderes a los gerentes. Establecen intereses en común y eso es una de las partes más difíciles. Es como en un matrimonio, comillas. ¿Qué va a hacer cada uno? No hay roles, hay tareas. Entonces, cada uno de los intervinientes lo que tiene que tener es claro de cuál es el destino y qué es lo que tiene que hacer para contribuir a la sociedad. En un contrato matrimonial, comillas, no es un acuerdo, las partes saben que tienen que contribuir en todo y en lo que sea necesario para. Todas las tareas las tiene que cumplir el conglomerado matrimonial. ¿Quién saca la basura? El que le toque. Uno diría, es una versión, por ejemplo, donde las tareas tienen que cumplirse porque si no saca la basura es un caos. Difícilmente podemos pensar en una pareja que piense en eso, pero lo tiene que ir haciendo, lo van descubriendo. Resulta que en las sociedades pasa lo mismo. Estos contratos asociativos, los contratos de colaboración entre ambos, a veces no definen todo. Vamos a ver. Hay toda una cultura que hay que aprender y hay que asimilar. Si tenemos un capital social, hablábamos la semana anterior de $100,000. ¿Qué hago con ese dinero? Yo llego y traslado a Laura a Malpaís para que ella se vaya a abrir un restaurante. Pero resulta que allá en Malpaís tiene que tener una casa. La casa de ella está aquí. ¿La sociedad la va a pagar o no? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar pagando de la casa a Laura para que en efecto ese dinero de la sociedad tenga sentido? Laura, por su parte, se siente allá abandonada de la humanidad, sin contacto, intentando abrir el negocio. Yo puse los $100,000. ¿Cómo valoro el aporte de Laura? ¿Dónde lo pongo? Usualmente ustedes van a ver en los contratos de sociedad que tenemos que no se identifica el aporte de Laura y es importante ponerlo. ¿Qué es ese aporte? El estar allá, por ejemplo, estar ganando un salario. Ha pasado mucho con los restaurantes. Yo te doy la plata, él es el restaurantero o el chef, maneja el personal, pero el peor escenario nunca se piensa. Y las reglas de los contratos asociativos
solo tienen parámetros muy generales sobre este tema. Y hay que aterrizarlos. Eso es lo que a veces vemos denominado plan de negocios, vemos denominado presupuesto, programa de flujo, para verdaderamente hacer un negocio. Si yo no contemplo esto, al cabo de un año, Laura se va a sentir mal, yo me voy a sentir mal. Si Laura siente que ha dado su vida por el proyecto, yo siento que se me acabaron los $100,000, no tengo nada. Esto es el alma de un contrato asociativo. No lo vemos en las normas usuales, pero nosotros como abogados somos los primeros que tenemos que estar reconociendo que las reglas de los contratos asociativos no son solo, como en las sociedades anónimas, para grandes conglomerados de personas, sino para todo el mundo. Y entender con claridad qué es un negocio, cómo funciona un negocio. Primera distinción que tenemos que hacer, distinguir entre el contrato asociativo y los contratos de colaboración empresarial. Contratos asociativos son un gran género de especie, contrato asociativo en sentido estricto y contratos de colaboración empresarial. Ya vamos hacia el contrato asociativo. El contrato asociativo, como habíamos indicado, es el convenio o el acuerdo por medio del cual los socios o cuotistas o aliados estratégicos van a cumplir con un proyecto en común. El contrato de colaboración empresarial tiene algunas reciprocidades. Usualmente hablan de la venta de una mercadería, a veces, o de varias mercaderías. Pero además habla de objetivos en común. Habla de por qué yo voy a hacer, por ejemplo, publicidad para tal cosa. Pensemos que yo, por ejemplo, en mi oficina hago una alianza estratégica, abro un salón de tatuajes en una de las oficinas y yo le digo, muy bien, no te cobro el alquiler, pero sí hay que alquiler, pero me lo vas a pagar con un porcentaje de los tatuajes que factures. Entonces yo voy a procurar hacer publicidad de boca en boca, generar una alianza para que él haga más tatuajes. Entre más tatuajes o más grandes, porque esa carajada se cobra por centímetro o por pulgada, mejor me va. Dentro de los contratos de colaboración, entonces hay fases asociativas. Yo le digo, muy bien, voy a avisarle a la seguridad del edificio que vas a seguir trabajando sábados y domingos, que nos resulta que nos damos cuenta que sábado y domingo es el día que más tatuajes se hace la gente. O sea, es muy extraño que alguien en un lunes, en horas de oficina, diga, voy a hacerme un tatuaje a las 11 de la mañana del lunes. Lo más probable es que su fin de semana va a ser un rato para él o para ella, es un chill, voy a proceder a. Entonces los contratos de colaboración empresarial tienen facetas asociativas y facetas de carácter sinalagmático. Un típico contrato de esos es el contrato de distribución. El contrato de distribución, ahora que por ejemplo hay locura de bicicletas, cualquier marca de bicicleta, que los zapatos, que el uniforme, que la camiseta, que las medias, que el GPS. Cada una de esas marcas quiere que el distribuidor mercadee de manera apropiada todos sus productos. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama fondos cooperativos. Yo le digo
nuevamente Laura. Laura, yo te puedo dar en fondos cooperativos, que me lo permite la casa matriz, y te doy $10,000 en publicidad. Me dice Laura, la mejor publicidad que vamos a hacer, tienen un nombre técnico, ahora ya se me olvidó el nombre técnico, que son estas publicidades en los buses. Una parte de atrás de un bus anda por lo menos en $15,000. Sí, yo a veces he visto publicidad y digo, wow, $15,000 en la parte de atrás de un bus, y esta gente no sabe. Un día vi, por ejemplo, con el dolor en el alma, el Nexus del Poder Judicial. Y yo dije, wow, ¿por qué en un bus? El buscador del Poder Judicial. Uno dice, Dios sabe, esto es... Pero, a ver, ¿tiene sentido o no? Yo escojo los fondos cooperativos para publicitarlos de manera apropiada. Computadoras en un medio donde tenga exposición y tenga la gente poder adquisitivo, los celulares, productos de jardinería, para donde me vaya sirviendo. Esos son contratos de colaboración empresarial. ¿Qué tipos de contratos asociativos tenemos? Tenemos una distinción entre los que son contratos constitutivos, lo que los americanos llaman incorporation, o crear una o hacer una corporación. Dentro de lo que es esta constitución, tenemos los contratos que generan una persona jurídica. Las personas jurídicas que vamos a analizar, este género tiene muchas especies, me interesan dos. Hay más, pero ustedes trabajarán casi siempre con dos: sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Estos contratos asociativos generan una nueva persona jurídica, entonces usualmente tienen reglas. Hay todo un tema de análisis que es el siguiente. Yo quiero los estatutos de manera tal que me sirvan. Yo puedo tener estatutos, y lo hemos hablado en este semestre de contratos. Yo puedo tener cláusulas que yo digo para qué son. Eso es un error. Yo debería saber para qué son esas cláusulas. Esas cláusulas que yo no sé para qué son por un propósito específico, para tomar decisiones. Entre más aterrizado esté un contrato de constitución, un contrato asociativo, más aplicabilidad va a tener. Muchos negocios hoy día, y se ha hablado ya mucho en contratos, lo van a ver con don Pedro Chávez, con don Carlos Carrera, que es la extralimitación de la figura de la sociedad anónima y la separación del patrimonio de la sociedad anónima como una ficción. Y esta ficción en realidad oculta un interés de distraer fondos o de proteger el patrimonio frente a acreedores que válidamente están actuando en el proceso de interactuar en la economía, y otras figuras que sí son reales, que sí son sociedades. A nivel, por ejemplo, de la práctica, dependiendo del negocio, nosotros manejamos distintos niveles de complejidades. De hecho, lo que a mí más me gusta, pero no necesariamente los clientes le hacen uno caso, no todo en la vida, es el contrato de alianza. Porque en el contrato de alianza puedo de manera muy elegante, la alianza estratégica es un contrato asociativo que no incorpora una persona jurídica.
pero dice que puede crear una persona jurídica. Y ese es el primer momento donde uno como abogado y asesor le pregunta a los clientes, ¿qué va a hacer Laura Skopska? ¿Qué va a hacer? Ah, muy bien. O sea, ya va a llevar la contabilidad. Nota mental, llevar la contabilidad te cobran más o menos en una sociedad que ya tiene facturación de 200 a 300 dólares al mes. Eso estamos hablando de un aporte de 3,000 dólares en un año de trabajo. Laura no va a aportar así como mucho. Si hay muchísimo trabajo, igual no va a aportar mucho. ¿Qué va a hacer Alana? Ah, no, mira, Alana es la que hace todo lo que son los preparados para vender helados. Ella maneja la maquinaria, maneja las recetas y empieza uno a preguntarle a cada uno de los protagonistas de manera asertiva y positiva qué vas a hacer y esto es suficiente, están contentos con esto. Y además hay que ponerle fechas. ¿Cuánto va a durar Laura llevando la contabilidad? No, Laura va a llevar la contabilidad 18 años. Ok. ¿Cuánto va a llevar a Lana la producción de los productos que vamos a mercadear? Ah, no, ella hay que asignarle un salario de 500 dólares y el resto, las recetas, ella las aporta a la sociedad. Empiezas a desgranar el negocio. Porque de lo contrario, y la sociedad, el contrato asociativo requiere una buena organización, ocurre en las sociedades de hecho, las sociedades informales, por medio de las cuales entonces no hay una apertura o un funcionamiento normal y el negocio, el startup o lo que vayan a hacer puede finalmente perecer. Entonces tenemos los constitutivos o no, crean Profe, un sujeto de derecho, sí. y es más fácil, digamos, manejar un negocio con un contrato de alianza estratégica o con un contrato que digamos que dé nacimiento a una persona jurídica. Digo yo, como para efectos tributarios o... La persona jurídica la tenés que hacer, pero a veces en la discusión de la alianza estratégica perece o muere el plan, porque no están claros o ya por primera vez están claros qué es lo que van a hacer. Para efectos jurídicos tenés que tener una persona jurídica, punto. Para separar el patrimonio, asumir las obligaciones tributarias y así ir trabajando. Uno muchas veces se encuentra que grandes negocios, particularmente en zonas fuera de San José, arrancan a nombre personal, ¿verdad? ¿Y de quién es la carnicería en la esquina diagonal al mercado de Orotina? De don Jacinto. ¿Cuánto factura por día don Jacinto? Va, no, mira, don Jacinto comenzó con un congelador, él es el dueño de la finca, tiene el ganado, lo mata y lo trae. Tiene personal él a su cargo. Los números que hicimos la última vez analizando esa figura, que es la figura de hecho, es un comerciante, don Jacinto factura 1,5 millones de colones todos los días y fines de semana el doble. Pero el tema es, él es él. Si hubiera encontrado abrazado una figura asociativa, puede manejar la depreciación del equipo, puede manejar los aportes de capital, puede manejar líneas de crédito, porque ahora todo el show depende de don Jacinto. Entonces la perdurabilidad del proyecto va cambiando. Nota. Entonces, lo más importante, además de hacer la sociedad mercantil, es que tengan claro el contrato asociativo.
Hay gente que no te lo va a decir o no lo sabe traducir, ¿verdad? Entonces, Alana y Laura hacen el proceso, hacen el negocio, pero trabajan de verdad en conjunto. El problema usualmente lo vemos cuando yo estoy allá y tú estás aquí. Lo veo mucho con clientes extranjeros. Alguien viene y se queda aquí en el país desarrollando el negocio, trabajando y arriesgándose. El otro, que está digamos, en Francia, se siente más bien que dio todo porque dio $100,000, un montón de plata. Y el de aquí, como no lo hablan, se siente mal porque cree que está sacrificando su vida y no ve la plata. Y el que puso la plata se siente mal porque ve que $100,000 se hicieron agua. Si hubiera habido una planificación estratégica, incluso eso ayuda a dar por terminado el negocio. No cumplieron, no hicimos, o ya esto no funcionó, y no hay una discusión de nos organizamos ahora. Eso no hace falta. Ojalá tener siempre los dos, la alianza y por otro lado, lo que es la sociedad de responsabilidad limitada o mercantil. Diferencias rápidas entre una y otra. El contrato de sociedad anónima requiere socios, está hecha más para grandes aportes de capital, movimientos más flexibles de dinero, mientras que además se apadrina en una asamblea de socios capitalistas que esperan sus rendimientos. No es importante en la sociedad anónima la personalidad del socio, en principio, y requiere de una junta directiva para llevar adelante los negocios. Pero, por ejemplo, si yo voy para esta carnicería, que aunque venda eso, no necesitas junta directiva, no necesitas un presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal revisando, no lo necesitas. Y entonces, ¿qué ocurre? La figura no funciona y tenés en la junta directiva gente que absolutamente no tiene ningún sentido. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad que solo tiene gerentes. Y entonces no necesita el cuerpo directivo porque los gerentes son los dos y los que cada uno saben los retos y lo que tienen que ir haciendo son ellos. Punto. Hay toda una nueva moda en el reino del poder autocrático y dictatorial de la caja, y es, si estás en una junta directiva, tenés que estar asegurado, reportando salario de gerente. Y no diría, no necesariamente. Yo puedo tener una junta directiva con Ruth, con Ceci y con Carlos, y nos vemos una vez cada 6 meses. ¿Cómo voy a reportar ante la caja? O escenario B, le preguntamos a Ruth, ¿y vos qué sos? Ah, sí, yo tengo un salario, pero yo soy fisioterapeuta. Inspector de la caja le dice a Ruth, ay, qué pena, es que usted no puede ganar un salario. La sociedad es suya. Ruth, con mucha honestidad, dice, sí. Ah, no, no puedes. Evidentemente, si ustedes lo piensan dentro de su fuero interno, van a poder elaborar que no es posible que me prohíba la caja que yo gane un salario en mi sociedad y que se me reporte. Y entonces el inspector te dice, no, no los aseguro. Vaya y se inscribe Ruth como fisioterapeuta y no les abro la planilla, punto. Y usted, como no hay un ordenamiento jurídico, como eso es la dictadura
como en Nicaragua, toda la estructura interna que se va a desplegar en la caja le va a decir a Ruth que no puede. Tenés que llevar el contencioso dentro de 2 años para que te permitan asegurarte por tu propia empresa. ¿Y de quién dependés? De nadie, porque no puedes hacer nada. Sin embargo, puedes ir a otra jurisdicción de seguridad social, solo cambiar de cantón, y en otro cantón te dicen, sí, claro, doña Ruth, ¿y usted cuánto va a trabajar por su sociedad? ¿Y cuánto es su salario? Ruth Elena dice, no, mira, mi salario van a ser 800,000, que es más o menos lo que yo espero ingresar. Muy bien, venga, inscríbase. El derecho de autoordenarse en sociedades y escoger las figuras como contribuyente que queremos está inmerso en el contrato asociativo, y una de las cosas que está hoy día en riesgo ante la caja es que la caja no te deja. Y no hay ninguna razón para no dejarte. Pero eso es harina de otro costal. Algunos de ustedes tienen que haber escuchado lo que es una sociedad civil. Uno dice, debe ser otra palabra elegante para lo que es sociedad comercial. No, la sociedad civil está estipulada en el Código Civil y no establece una separación patrimonial y no da completamente una personalidad jurídica completa distinta del socio, pero sí. Entonces, en realidad, es discutible que la sociedad civil sea en sí una persona jurídica nueva. Nos movemos hacia otros contratos asociativos que hemos estado mencionando. Tenemos las cuentas en Perdón, una participación. pregunta. Adelante. El tema de la sociedad civil, o sea, también es algo como que siempre he escuchado y nunca me ha quedado muy claro, pero entonces también existen tipos de sociedad civil, tipo SA, SRL, o cómo funciona eso. Exacto. Ese es la desgracia con ustedes los abogados, es que todo se llama parecido. Es infame. Es bueno para nosotros como negocio cuando ya no las aprendemos. La sociedad civil es una sociedad distinta de una sociedad anónima, distinta de una sociedad de responsabilidad limitada. Sociedades mercantiles, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Estas son sociedades comerciales. La sociedad civil es un híbrido del Código Civil que no es nada, básicamente. Recordemos que en los albores que permean el Código Civil había toda una inseguridad, un resquemor en torno a cómo operaba, por ejemplo, las sociedades frente al Estado. Por eso aquí es tan difícil hacer una asociación y una fundación es un dolor de cabeza. Si ustedes lo vieron en privado hace mucho tiempo. ¿Por qué esa resistencia? Porque no queríamos que los ciudadanos, por esas ideas que permean el código, se organizaran. Entonces, se saca la figura de la asociación y de la fundación del Código Civil, pero parecido, similar, de un tipo parecido a estas asociaciones, estas fundaciones, solo que peor, sin personalidad jurídica y en confusión de patrimonios, la sociedad civil. La sociedad civil es algo que también usamos en términos de la teoría política y teoría constitucional. Cuando yo me refiero a la sociedad civil, en estos términos de teoría del poder, estoy hablando de la sociedad y los ciudadanos en general. Esa es otra acepción de sociedad civil, que no es la del código.
Otros contratos asociativos que no generan una personalidad jurídica, los acuerdos parasociales. Y dice que es un acuerdo parasocial. Es otra forma de generar negocios. Pensemos en negocios grandes, no en negocios chirris pirris, porque para eso no tiene ningún sentido. También puedes hacer un contrato asociativo o un contrato parasocial ahí. Pensemos en que se hace una asamblea de socios de Cemex, de la empresa de cementos de aquí. Los accionistas pueden ser 1000. ¿Cómo hacemos para que entre esos 1000 que han aportado algunos 1000 pesos, otros $100,000, otros $1,000,000 y así para arriba, tengan un plan de negocios? ¿Cómo logro yo que me convenza a mí? Por ejemplo, Laura viene y va a ser gerente, queremos que sea gerente de Cemex. Entonces Laura me dice, mira, ayúdanos con una platica, casate $5,000,000. Y yo le digo, me parece maravilloso. Laura, me parece una buena idea, por lo que me decís, voy a ser asquerosamente rico. Muy bien. Sin embargo, ¿cómo sé yo que todos los socios van a estar de acuerdo en ese negocio? ¿Vas a innovar en cemento vegetal? O pensemos en alguna cosa así creativa. Hay que gastar en investigación, hay que gastar y que los socios estén de acuerdo en darle un giro al negocio. Entonces hacemos el acuerdo parasocial. Los socios que vamos a tomar las decisiones en asamblea de socios, que se hace por dinero, decidimos entonces crear, estructurar un negocio, un plan de negocios, y lo materializamos a través de un acuerdo parasocial. Y estamos de acuerdo en votar de determinada forma en las asambleas, diríamos, en términos de asamblea legislativa, algo así como una línea de partido en la asamblea legislativa, para que en asamblea de socios se elija Laura, se siga el proyecto y se acuerde ciertas cosas. Pequeña explicación, vamos a verlo más adelante, esta materia es muy grande. Seguimos, sin embargo. Entonces, estábamos dividiendo los contratos asociativos entre los que son constitutivos y los que no son constitutivos de una persona jurídica. Otra forma de categorizar los contratos es entre los que son a plazo y los que son por tiempo indefinido. En los contratos asociativos, usualmente hay un plazo. Hay un plazo enorme. Se hacen por 100 años, 1000 años, 2000 años. Aquí se hacen por 100 años, pero las figuras comerciales pueden durar mucho tiempo. Entonces, se hacen algunos por plazo, otros por cumplimiento de objetivos. ¿Cuál es la diferencia? Que es importante que categoricemos que los contratos por tiempo indefinido son susceptibles de ser revocados en cualquier momento.
Pensemos en los contratos donde entro en una alianza comercial y esa alianza comercial me va o no ser útil por un momento determinado del tiempo. Pero cualquiera de las partes puede darlo por terminado. Yo no tengo, por ejemplo, que vender helado de la Pops toda mi vida. Puedo vender helado Dos Pinos. Dicen que ahora el helado de Baileys es de muerte lenta. Un día eso me lo topé en un súper y dije, mira, parece una buena idea. Entonces, indago en el mercado y cambio de propuesta y me cambio o genero tipo de negocios diferentes. La diferencia o la distinción es que los de tiempo de indefinido entonces son resiliables ad nutum, es decir, en cualquier momento. Y desde esa perspectiva tenemos entonces la posibilidad de darlos por terminados, mientras que las sociedades no. Inclusive cuando yo disuelvo o doy por terminada una figura corporativa, una sociedad mercantil, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, entonces puedo visualizar también terminarlo anticipadamente. Y esas son las dos grandes figuras que tenemos a nivel de clasificaciones. Tenemos todos los contratos que ya hemos ido mencionando. ¿Qué es el acto constitutivo en sí mismo? ¿Cómo me organizo dentro de lo que es un acto constitutivo? Son las reglas de la organización. ¿Será posible, es razonable que yo pueda prever muchas de las cosas que ocurren? La respuesta a veces es no. Vamos a ver, antes del 2020, el registro público se caracterizaba por no permitir las asambleas que se llevaban adelante por vía digital. Y era no, era imposible, el código es claro, 1000 cosas. Vino la pandemia y cambió la perspectiva de todo. Ya entonces, por decirlo así, la burocracia y lo que se leía del orden público cambiaba y entonces decide la burocracia, si no los dejamos reunirse nunca, no se pueden aprobar estados financieros, no puede haber negocios, no puede haber un acuerdo para vender una PIC, no se puede hacer nada, porque si se reúnen les da COVID, acuérdense de ese tiempo. Entonces el registro público saca la circular, que permite las asambleas virtuales y eso luego se extiende a otras entidades. Lo que quiero es darles a ustedes la cita. Si mi computadora se despierta, aquí está. Ajá. Vamos a ver. Din, 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 din. Estas asambleas virtuales arrancan primero con extensiones. Es la directriz. Vamos a compartir esto. Me devuelvo. ¿Qué me dice? Aquí. Creo que no lo logré. Se los paso después. Es el acuerdo
001-2020 de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público y nos habla sobre la celebración de asambleas y sesiones de junta directiva administrativa mediante la utilización de medios electrónicos. Ese reglamento finalmente termina de ser publicado el 4 de agosto del 2020. Pide cosas que en realidad son absurdas, pero igual es real. ¿Por qué digo que son absurdas? Porque entonces ponen al notario que protocoliza estas asambleas a dar fe de lo siguiente. El notario tiene que dar fe de la simultaneidad, es decir, que todas las personas jurídicas, físicas, están al mismo momento. La interactividad, que hay comunicación sincrónica y bidireccional. Hay integralidad. La comunicación es pareja, de hecho se puede guardar tanto como mensajes de voz o como imágenes. Y el notario tiene que dar fe de que se cumplió con la simultaneidad, interactividad e integralidad. ¿Cómo rayos un notario puede dar fe de eso? O sea, yo sé que el software lo está haciendo. Yo no sé si Dayana está conectada. No tengo idea. ¿Será que entonces un notario se pone al frente como usted dice, bueno, muy bien, ahora Dayana va a mover la manita, quiero verle que se tome una foto? Eso no lo van a hacer. Eso no existe. Pero ese fue el nuevo sistema. Nos hemos movido a un cambio muy grande y muchas de las sesiones que estamos teniendo en estos momentos están siendo así. Las sesiones del Consejo Superior Notarial las tenemos en el Teams. No me encanta, pero ese es el software que hay. Las sesiones de comisiones de aranceles o el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados por Zoom. Y así vamos llevando adelante muchos de los materiales que son necesarios para el diario vivir. Vamos a ver si salgo de aquí. No lo logro. Voy cerrando acá. Ok. ¿Qué tienen las reglas de las sociedades entonces? ¿Qué hay allí? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo nos movemos en ellas? Pues las reglas de las sociedades tienen elementos esenciales. ¿Qué tiene que haber en todo contrato de sociedad? Primero, como dicen, y más importante, Camael, la plata. Si no hay plata, no hay. Entonces tengo que decir cómo se paga la plata, incluso cuándo se paga la plata. Y si se vuelve a pagar la plata, ¿qué significa eso? ¿Cómo transformo, cómo trastoco ese aporte de capital? Nuevamente, ya si fuera el caso de Laura, y Laura lo que es en tecnóloga de alimentos y tiene maravillosas recetas para producir en masa ciertas cosas. Las recetas pueden ser un aporte y le tengo que poner un valor. Resulta, por ejemplo, que a Lana se conoce toda la zona alrededor del lago Arenal y ese es nuestro objeto de negocio. Turismo por ahí, contactos, venta de propiedades, inversiones, construcción. Entonces yo hago una descripción de qué es lo que va a aportar en efecto a Lana. ¿Cómo se conforma eso? Lo que vamos a crear es un patrimonio social independiente. Esta característica es la más importante de la sociedad.
un patrimonio independiente de aquel, el de los socios, separado, que va a ser responsable del desempeño o el despliegue de la actividad comercial. Ahora, el patrimonio puede hacerse por un fondo común, que puede ser entonces, como acabamos de decir, en dinero en efectivo, en bienes, y esto tiene que ocurrir de manera que el socio se desprenda completamente del dinero que aporta. Él no puede, como regla de principio, quedarse con algo que sigue siendo de él. Ahí es donde hablamos de los abusos que se dan de algunas figuras jurídicas donde no hay sociedad, en realidad está a nombre de una sociedad que no despliega actividad como tal. La figura de la sociedad mercantil que se incorpora es, en efecto, una figura ficticia que crea una separación de un patrimonio que no es real. Profe, como para cuando se quieren distraer bienes de los divorcios o de las De pensiones. los divorcios, de los acreedores, del mundo, de todo el mundo. Exacto. Entonces, la sociedad no existe. Es muy interesante porque además grandes corporaciones también, por ejemplo, tiene grupos y sociedades distintas para no tener que responder por la misma actividad comercial. Entonces, tengo, por ejemplo, de un lado, la aseguradora. De otro lado, los camiones. De otro lado, la que prestaba plata, que se metió en enredos, pero esa no tiene nada más. Tiene un pick-up. Usualmente hace un estudio y tiene un pick-up del 70. No tiene nada. Y el edificio lo tiene una sociedad que no hace nada. Y entonces se maneja el tema de una ficción adicional fuera de la que estoy hablando ahora, y es desdoblar la figura un poco en la línea de lo que nos dice María Jesús del patrimonio separado y decir todo es lo mismo. Todas las sociedades, la que gestionaba cobros, la dueña del edificio, la que hace los préstamos, son una misma persona jurídica, un mismo conglomerado y responde por todo. Entonces, siempre en el meollo de todo proceso, tenemos necesariamente que ubicar el patrimonio aparte. La sociedad genera un bien común por medio del cual, es que si no lo estoy viendo, un segundito, por medio del cual no tenemos la posibilidad, un segundito, por medio del cual es consolidable la actividad por un patrimonio fuerte y real. ¿Verdad? Entre más sólido el patrimonio, pensemos en el INS, que es una persona jurídica, que tiene la sociedad anónima y el orden público, y estos confluyen en un solo giro. Eso le da mucho más solidez y fortaleza al negocio. Entonces, nunca quitemos de nuestra presencia de mente el hecho de que el negocio
siempre tiene que tener un patrimonio independiente que es diferente de una copropiedad. Otra cosa es que, digamos, todos nosotros los 15, 20 que estamos hoy, tenemos un patrimonio y podemos consolidar un negocio, pero cada uno, si fuéramos copropietarios, es un pedacito de cada uno y nos afecta todo. Si uno se divorció, ese pedacito que era mío también, ahora está en problemas. Si uno quedó incapacitado, pues entonces, ¿de quién es ese patrimonio? Ya no podemos decidir por él. Al hacerlo a través de una persona jurídica, logramos consolidar esta arca común de los beneficios, derechos y obligaciones que van a tener las partes. Profe, Si en no, negocios que son, perdón, dale. en negocios que son muchísimo más pequeños, digamos, como este de la carnicería, eh, es muchísimo más fácil que sea una, digamos, una sociedad de responsabilidad limitada, digamos, Así que sea es. a nombre propio y que se haga un contrato de alianza estratégica con las personas que van a trabajar conmigo, digamos, para que no sea tanto como un contrato laboral, porque igual cada uno va a hacer su aporte, ¿verdad? Qué sé yo, va a haber un distribuidor, va a haber, qué sé yo, el que está en el matadero, ¿verdad? Y cada uno va a obtener ganancias según lo que yo venda, no con un salario, digamos, sino un porcentaje de lo que yo obtenga como Sí, dueño la caja de la sociedad. no va a estar feliz con vos, la caja lo va a odiar, te va a decir que es prohibido, pero lo que haces es absolutamente válido. Es Pero digamos, absolutamente es válido. muchísimo más fácil manejar entonces ese En una tipo de sociedad de figura responsabilidad limitada. ¿Por qué? en negocios pequeños, pues. Correcto, esa es la idea y organizarlos bien. Entonces, ¿por qué? Vamos a contestar aquí una pregunta. ¿Por qué el patrimonio de una sociedad anónima está compuesto de acciones? Porque tienen un tema más de común denominador patrimonial, dinero nada más. ¿Y por qué en una sociedad de responsabilidad limitada lo que tenemos son cuotas? Porque las cuotas requieren esa presencialidad de las personas que las sostienen en su poder. ¿Por qué yo quiero tener un negocio de cuotas entre Jacinto el carnicero y el señor de la finca? Porque yo me entiendo con el señor de la finca y él me trae los productos que yo quiero y yo los vendo. ¿Será indistinto para mí ir a buscar ganado de otro lado, transportarlo, ver si está bien, si no se vendió bien, si está cuidado? Puede que no. Resulta que Laura es máster en postres en Italia. Pues yo la quiero a ella. Y entonces, mira, es que ella va a contratar, no, que ella supervise su negocio. Yo soy uno de los canales de distribución de ella. Y nos aliamos y ahí compartimos, porque inclusive puede que el precio que Laura me dé a mí sea parte de su aporte a la sociedad. Y lo tengo que identificar. Y ahí entran todos los temas, tanto de carácter fiscal como de carácter comercial. Entonces, si yo no tengo estos convenios, si no tengo estas separaciones, entonces yo no puedo llevar adelante el negocio. Este negocio en eso es importante, es indispensable. Profe, asumo que tampoco al Ministerio de Trabajo le va a gustar. O sea, porque No, bueno, es que el Ministerio de si Trabajo alguno no, de estas personas que están dentro de mi alianza alianza. estratégica, digamos, llega y dice que en realidad, o sea, el contrato en realidad, ¿verdad? Es un contrato laboral y no de alianza, Es que si ¿verdad? es laboral, de verdad no hay nada que hacer, orden público. Pero el tema es, sí, ahí me lo cuestiono. El cajero en la carnicería no puede ser mi aliado. La dependiente o el dependiente que me limpia todos los congeladores cada día, no lo va a poner yo en una alianza estratégica. ¿Tiene un horario? Sí.
¿A qué hora entra? Sí. ¿Tiene aguinaldo? Sí. Eso no es un aliado estratégico. Aliado estratégico, por ejemplo, puede ser el de la página web con distribución. Ese es un aliado estratégico. Es como también ver como la función que cada uno desempeña y cómo la desempeña, ¿verdad? O sea, si hay Exactamente. como una función de dirección de parte del dueño, digamos, de la responsabilidad, Así de la es. sociedad de responsabilidad. Por eso es importante saber todos los escenarios de todos los contratos para ver qué tengo en ciernes. Cuando hablo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la carnicería. Yo contraigo matrimonio con Andrea y ponemos una carnicería juntos. Yo sé de carnicería, ella está en la sociedad porque si algo me pasa a mí, que ella pueda firmar. Muy bien, ahí no pasa nada. Resulta que la caja llega y dice, no, es que usted tiene que asegurar a su esposa. Y le digo, ¿pero por qué? Ella lo que es docente universitario. Ah, pero usted la tiene con poder. La razón es estúpida, ¿verdad? Claro, la tengo por poder porque yo quiero que ella sea apoderada, punto. Por ese negocio de ambas. Ella es socia, cuotista o accionista, whatever. Y entras en ese diálogo y además la caja hace esto. Me hace planillas de oficio. ¿Cuándo comenzó usted la carnicería? Ah, no, en enero del 2021. Me hace 10 planillas de mi esposa, le pone un salario de 500,000 y me dice, usted debe en este momento tanto. Vaya, pague. Y uno diría, no, voy a apelar y yo voy a suspender. Eso no lo suspende nadie. La única forma como yo puedo terminar eso es con un contencioso. Y si yo tengo esta situación, empieza a presionar o a gastar mi patrimonio final. Ahora, este aporte, que es la conformación del patrimonio social, es un rasgo esencial. En Costa Rica puedes hacer sociedades anónimas y sociedades mercantiles de responsabilidad limitada con 10,000 colones de capital. Eso no es nada. Entonces a veces cuando vas a un banco te dicen, pero es que, ¿cuál es su capital? A 10,000 colones. Pero tengo 2 carros, capitalícelos. Y esa es la parte que les quería aportar. Es decir, métalos en el patrimonio como capital. Porque si son solo de la sociedad, los puede vender en cualquier momento. Si los aporto como capital, en principio si los saco, defraudo a la empresa. O si saco el carro que vale $100,000, debo dejar $100,000 en la contabilidad de vuelta. No son $100,000 por irme de vacaciones a Europa. Y ese es el balance Suez, patrimonio social. El segundo mecanismo es, como hemos dicho, el aporte del socio trabajador o el socio industrial. Y eso hay que valorarlo. Dice el Código Civil que en esos casos, no olvidemos, si es cierto, que el socio industrial se le asigna una suma que tiene que ser similar al manejo del trabajo a nivel de salarios mínimos, etcétera, pero yo no le puedo pagar menos tampoco. O sea, yo no puedo poner a Laura como socia industrial a ganar 100,000 pesos al mes. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted Dale. podría admitir a Dayan que es que la sacó el internet? La veo a Dayana, Matamoros Ureña. No, profe, Dayan está esperando que usted lo admita. Ah, vamos a intentar esto. Un segundito. Porque en algún momento perdí todos los botones. Ventana.
Siempre los controles de la reunión. Estoy intentándolo de verdad porque cuando intenté compartir aquello me perdí. No, eso se puso peor. Porque yo sé que me están viendo. Ajá. Ya. Chan Chan. Sebastián y Dayan. Listo. Gracias, profe. Este patrimonio, entonces, del socio llamado industrial, yo lo tengo que desplegar, describir, elaborar en lo que es, en efecto, el acuerdo de la sociedad. Esto es indispensable para poder lograr de una u otra forma no solo las reglas de orden público a nivel de salarios mínimos, y entonces el socio industrial tiene garantizado un salario más su aporte. Por eso el salario y el aporte tengo que describirlo de manera puntual. Es muy importante. Porque ¿cuál va a ser el aporte, por ejemplo, de Laura como socio industrial si yo a Laura le pago $3,000 al mes? Las horas extras no, porque ya es un salario de gerente. Entonces no va a haber aporte. Entonces mejor no la hago socia, etc. Eso se negocia y entra en todas las reglas de orden público que para nosotros son muy importantes. Esto para diferenciar al socio industrial de lo que es el socio capitalista, que solo pone plata. Solo pone plata suena muy poco, pero pone plata. ¿Y qué sentido tiene ese despliegue de el socio capitalista? Mucho de lo que se hace con el socio industrial es que se le pone un tiempo para ese aporte. Ya luego es accionista, tiene sus acciones y además tiene un salario. Y es que en muchos casos, voy a presentarles un par, la sociedad casi no va a tener dividendos. Lo que voy a tener es un trabajo seguro con un buen salario. Entonces, en efecto, pensemos en Laura, y Laura dice, no, yo con $3,000 al mes son, ¿qué? Con premios y todo, como $50,000 al año. No está mal. Ya eso es todo. Yo para eso quiero la sociedad. Si Laura pueda trabajar en el mercado, puede que su salario sea de $1,000. Pero como es su sociedad, le pagamos 3,000. Y eso es suficiente. Pasa así mucho con los pequeños kinder, los pequeños maternales, que son todo para pagarse los salarios a los que son las dueñas. ¿Verdad? Y hacen un break-even, cuidan, tienen salario bueno, competitivo, y ya, eso es suficiente también. Eso puede ser una forma de generar riqueza. Vamos a ver ahora más adelante la responsabilidad del socio dependiendo del tipo de la sociedad. Eso lo vamos a ver el viernes. El próximo martes vamos a tener una prueba corta. Vamos a analizar una constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. La tarea va a consistir en, yo les voy a pasar una
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y ustedes van a buscar a dónde está la cláusula en el Código de Comercio que dice lo que dice la incorporación. Por ejemplo, tienen un nombre, ¿por qué hay que tener un nombre? Tienen que tener un domicilio, ¿dónde hay que tener un domicilio? Esa sería la tarea. Es una tarea de largo plazo, entonces yo simplemente la asigno el martes. Voy a apuntar esto. Y me la entregan de martes a miércoles. El viernes hay clase asincrónica con lo que sigue ahora. Son las 8:15. Que tengan un muy buen día. Que Señor los bendiga. Que descansen. Que Profe. tengan una semana. Adelante, doña María Jesús. Gracias por lo de doña. Yo sé. Eh, los quizzes y el parcial, profe. Mañana. Ok, perfecto. Mañana ya están. Ya van avanzándose. La parte que más tiempo me toma es luego la escaneada. Tengo que escanearlos individualmente. Pero espero mañana a partir de mediodía. Eso sí. Gracias, profe. Bueno, Buena que estén semana. muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.